Sumas de posición superior e inferior. Continuando con el análisis del área aproximada bajo una curva, en el video anterior utilizamos una recta para calcular una aproximación aplicando el método de los rectángulos. Este tema, que se refiere a la suma con puntos superiores, se refiere a que si nosotros particionamos el intervalo que nos den en n partes iguales o particiones regulares, aquí pueden notar que en este ejemplo o en esta gráfica yo estoy dividiendo este intervalo que va de 1 a 7 en 8 partes iguales, y al dividirlo en 8 partes iguales tenemos estas posiciones x0, x1, x2, x3, así sucesivamente hasta llegar hasta el límite superior del intervalo, que en este caso coincidiría con la posición x8. Esta parte de las sumas con puntos superiores se está refiriendo a que vamos a comenzar a dibujar los rectángulos, o la altura de los rectángulos se van a empezar a calcular a partir de la segunda posición, es decir, la primera posición es x0 y la segunda posición sería x1. Vamos a empezar a tomar x1, lo vamos a evaluar en la función f de x para que podamos obtener la altura, que esa altura sería este punto que tenemos acá, y al llegar a esta altura lo que se hace es que se dibuja el rectángulo completo con x0. Posteriormente continuamos con el punto o la posición x2. Este valor de x2 lo evaluamos en la función y lo que nos da al evaluar la función es esta otra altura que estaría aquí sobre la recta, y vamos a completar este rectángulo con la posición x1. Hacemos lo mismo con la posición x3, lo evaluamos en la función f de x y tenemos la tercera altura que se completa el rectángulo con la posición x2, y hacemos cada uno de los siguientes de la misma manera que estos tres, y al hacerlo pueden notar que las alturas se encuentran utilizando la función f de x. Estos rectángulos, como una parte del área de estos rectángulos sobresale o es un excedente de la recta que tenemos aquí, a este tipo de rectángulos se conoce como rectángulos circunscritos. La fórmula para poder encontrar esta área aproximada, ustedes saben que es aplicando esta sumatoria. El área aproximada para este caso sería la sumatoria que se comienza a partir de i igual a 1 y se llega hasta el valor de 8 de la altura por la base o la base por la altura. Recuerden que la delta de x significa el ancho del rectángulo, o también la base, como se desee llamar en esa parte. Si se llegara a aumentar el número de rectángulos para n más grandes que 8, podríamos generalizar esta sumatoria con esta fórmula, que sería el área aproximada sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x, es decir, la base por la altura de cada uno de los rectángulos. Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta que esta posición de la sumatoria, el límite inferior, el valor de la i comienza a partir de 1? Porque estamos tomando x1 y lo estamos evaluando en la función para poder construir este primer rectángulo. En un momento, en la siguiente presentación, se darán cuenta de la diferencia, cómo cambia este límite inferior de la sumatoria. Así que, continuando con esta explicación de las sumas con puntos superiores y suma con puntos inferiores, ahora las sumas con puntos inferiores es construir un rectángulo, construir los rectángulos comenzando a partir de la posición x0. ¿Eso qué quiere decir? Que si el x0 ahora lo evaluamos en la función f de x, lo que vamos a construir es este rectángulo, ya que al evaluar x0 en la función, la altura que nos va a dar llegaría hasta este punto, y ahora ustedes pueden notar que el rectángulo se construye con la posición que sigue, que sería x1. De la misma manera, este valor de x1, al evaluarlo en la función f de x, ahora nos daría esta altura que tenemos aquí, que sería f de x1. La altura de x1 sería este valor de f de x1, y el rectángulo se construye con la posición que continúa, que sería x2. Así hacemos el siguiente rectángulo, tomamos x2, lo evaluamos en la función f de x, y la altura que tenemos es este punto de f de x2, que el rectángulo, a partir de este punto o de esta línea que tenemos, construimos el rectángulo completo con la posición que sigue. Y así lo hacemos para cada uno de los puntos que siguen, y observen
que el último rectángulo, este último rectángulo se construye con la posición x7. Esta posición x7, su altura sería f de x7, y este último rectángulo se construye con el último valor o la última posición de x8. Pueden notar que los rectángulos quedan ahora por dentro de la recta, y cuando los rectángulos quedan por dentro de la curva se conocen como rectángulos inscritos. Esta suma de rectángulos se construiría de esta manera. Ahora el área aproximada tendríamos que calcularlo o hacer una sumatoria desde i igual a 0 hasta 7. ¿Por qué desde i igual a 0? Bueno, porque ahora estamos comenzando con la posición inferior, que en este caso es x0, y el último valor que se evalúa es el valor de x7, es decir, el valor de la i, el último valor que sería o equivale al número 7 de la base por la altura. Si se quiere generalizar esta suma de rectángulos para n más grandes que 8, noten la diferencia con esta fórmula. Ahora el área aproximada sería la sumatoria desde i igual a 0 hasta un valor antes. Pueden notar que aquí el último valor era 8, pero ahora el rectángulo se está construyendo con un valor antes, que en este caso es 7. Es decir, si a 8 le quito 1, sería 7. Si se generaliza utilizando sumas con puntos inferiores, la fórmula debería estar dado de esta manera: desde i igual a 0 hasta n-1 de la base por la altura de cada uno de los rectángulos. Podemos, ustedes hasta el momento les he mostrado esta recta que está va en forma creciente, pero también podemos tener otra posición de la recta como en forma decreciente. Y noten ahora que si yo utilizo suma con puntos superiores, observen qué es lo que pasa con cada uno de los rectángulos. Si estoy tomando puntos superiores, recuerden que vamos a comenzar a partir de la segunda posición, que sería x1, calculamos su altura, llegaría hasta aquí, y vamos a construir el rectángulo con la posición anterior. Lo mismo hacemos con x2, calculamos su altura, construimos el rectángulo con la posición anterior, x3, x4, x5, lo hacemos de manera similar a como lo hicimos con estos dos rectángulos. Noten que el rectángulo ahora, estos rectángulos son rectángulos inscritos. Lo que yo quiero que ustedes observen es que en realidad no importa qué suma estemos realizando, ya sea con puntos superiores o puntos inferiores, eso no va a determinar si queda por dentro los rectángulos o queda por fuera. En realidad lo que nos vamos a fijar es en los valores de las alturas de cada una de estas posiciones. Esta suma de rectángulos, si queremos sumar todas estas áreas, la fórmula estaría dado de esta manera: la sumatoria desde igual a 1 la sumatoria de la base por la altura desde igual a 1 hasta 12, y de manera general, bueno, sería lo mismo que se mostró en la primera presentación. Y si utilizamos esta misma curva, esta recta que es decreciente, y queremos sumar ahora puntos inferiores, recordarán que ahora comenzamos con este valor de x0, calculamos su altura con la función f, llegaría hasta acá, y construimos el rectángulo con la posición que sigue. Posteriormente, el valor que sigue es el valor de x1. Evaluamos en la función para obtener la altura, y la altura llegaría hasta aquí, y este punto donde llegó la altura de f de x1, construimos el rectángulo con la posición que sigue, y así continuamos con todos los demás, y lo que nos construiría todos esos rectángulos que tenemos aquí, que serían 12 rectángulos con su respectiva altura. Pueden notar ahora que los rectángulos sobresalen de la línea recta, y estos rectángulos que sobresalen también los llamamos rectángulos circunscritos por ser un excedente, ¿no? Por ser áreas excedentes. La sumatoria simbólica de todos esos rectángulos estaría dado de esta manera: la sumatoria desde igual a 0, recuerden, porque estamos comenzando con el punto inferior, hasta 11 de la base por la altura de cada uno de los rectángulos. La generalización, bueno, ya se los había mostrado hace un momento. Aquí la sumatoria iría a partir de 0, desde igual a 0 hasta n-1.
Entendamos un poco mejor esto con los siguientes ejemplos, aunque uno de ellos ya se trabajó en el video anterior, pero utilicemos ahora y hagámonos la pregunta y respondamos cómo hallar áreas aproximadas bajo la curva aplicando sumas superiores y sumas inferiores. Si se tiene una función que es la función que se mostró en el video anterior, definido como f de x igual a x más 2, encontramos que el área aproximada bajo la curva utilizando cuatro rectángulos con sumas de puntos superiores es el área aproximada de 40.5. Es decir, había sido esta gráfica donde trabajamos la función x más 2 y definimos cuatro rectángulos. Como pueden ver, utilizamos sumas superiores ya que comenzamos a partir de x1, llegamos hasta la altura f de x1 y completamos el rectángulo con la posición anterior, y así lo hicimos para cada uno de estos cuatro rectángulos. Por lo tanto, este método, el método que aplicamos en el video anterior, se refería a las sumas con posiciones superiores. ¿Qué pasa si utilizamos la misma función ahora? Pero ahora utilizando las sumas de posición inferior. Vamos a utilizar la misma función f de x igual a x más 2, el mismo intervalo de 1 a 7 y el número de particiones, que era 4. Pero ahora vamos a utilizar las sumas de posiciones inferior. El método, como ustedes pueden ver, los primeros pasos son exactamente lo mismo. Graficamos la función, que era esta recta, calculamos el ancho de cada uno de los rectángulos. Como son particiones regulares, nos había dado que la delta de x era 3 medios, y también calculamos la posición de cada uno de los rectángulos, que estaba dado como x0, x1, x2, x3 hasta x4, y los valores resultaron en estas posiciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los tres primeros pasos son exactamente lo mismo. Donde cambia en el método de los rectángulos es a partir del cálculo de las alturas, porque ahora en el video anterior les había mostrado que las alturas de cada rectángulo íbamos a comenzar a partir de x1, pero como ahora estamos utilizando posiciones inferiores, eso quiere decir que ahora vamos a comenzar a partir de x0. Así que si utilizamos la función f de x igual a x más 2, ahora el primer valor con el que vamos a comenzar a evaluar y a calcular las alturas es con el punto, con la posición x0. Aquí la posición x0, ustedes pueden ver que es el valor de 1. Sustituimos en la función 1 más 2, nos da como resultado 3. La siguiente posición era 2.5, que era x1, la tercera posición era x2, que era 4, y la cuarta posición aquí en este caso sería x3, que el valor es 5.5. Las alturas correspondientes son 3, 4.5, 6, 7.5, y ustedes pueden ver que al graficar las alturas comenzando a partir de x0 para cada uno de los rectángulos, se vería de esta manera. En x0 la altura es esta y se completa con x1. Luego evaluamos x1, calculamos la altura, que sería esta, y se completa con x2. Posteriormente calculamos x2 de la misma manera y x3, y podemos completar cada uno de los rectángulos con las posiciones que siguen. Aquí se puede notar que los rectángulos son rectángulos circunscritos, y el área aproximada bajo la curva se calcula de manera similar a como lo vimos en el video anterior, pero ahora la sumatoria comienza desde igual a 0 por comenzar a partir de esta posición que es x0. ¿Hasta dónde? Hasta el valor de 3, que era 1 menos de la última posición de la base, que es delta de x, por la altura, que son estas que tenemos aquí. Hacemos las mismas operaciones, sumamos a cada una de estas alturas, le sumamos su base, que sería 1.5 en todas, y ustedes pueden corroborar que el área aproximada es 31.5 unidades cuadradas. Si ustedes recuerdan, en el método anterior, utilizando las posiciones superiores, nos había dado 40.5, pero porque sobresalía, era un excedente o tenía rectángulos circunscritos. Ahora, como son rectángulos inscritos, pueden ver que aquí nos hacen falta áreas por completar. Por lo tanto, es lógico que se disminuya esta área aproximada.